Acá tenemos otra pregunta. ¿Cuál de los siguientes criterios no corresponde a una artritis reumatoide? No corresponde. Nódulos subcapsulares, ya hemos visto que sí. En la anterior pregunta lo mismo nos pusieron. Nódulos subcapsulares también es un criterio diagnóstico. Rigidez matutina, igual que en la pregunta anterior, mayor de 1 hora. Sí corresponde. Artritis de las articulaciones de las manos, miren que casi son las mismas alternativas que en la pregunta anterior. También ya hemos mencionado que sí. Y acá dice tumoración de 3 o más articulaciones. No, esta no es la respuesta. Ya hemos dicho que acá debería de ser artritis de 3 o más articulaciones. Y por último, nódulos reumatoides, que sí también pertenece a los criterios diagnósticos. Otra pregunta que hicieron fue, acá ya les dicen que este paciente tiene artritis reumatoide y le dicen, en el adulto el criterio principal de artritis reumatoide es poliartralgias migratorias. ¿Qué significa poliartralgias migratorias? Significa que va a aparecer en una articulación, luego disminuye de intensidad o desaparece y aparece en otra articulación. O sea, está migrando, está viajando entre comillas de un sitio a otro. Eso no es uno de los criterios de la artritis. Es importante, pero no es el criterio que se diagnostica artritis reumatoide. Ahora, monoartritis invalidante. La artritis reumatoide, ya hemos mencionado varias veces, es poliarticular y acá no se está hablando de monoartritis. Por lo tanto, esta tampoco es la respuesta correcta. Debilidad muscular. En los pacientes que tienen artritis puede haber un poco de atrofia, eso mencionado, pero generalmente no causa debilidad muscular. Por lo tanto, esta tampoco es la respuesta correcta. Puede haber una poliartritis simétrica. Esto sí, ya hemos mencionado que tiene que haber 3 o más articulaciones comprometidas en las manos, por ejemplo, y tiene que ser siempre simétrica. Las dos cosas son importantes. Y puede haber serositis. Si bien es cierto, puede haber serositis, no es lo frecuente en la artritis reumatoide, como ya hemos mencionado en diapositivas atrás. Otra pregunta. Mujer de 32 años con diagnóstico de artritis reumatoide. ¿Cuál de los siguientes hallazgos me indica buen pronóstico? Ya hemos visto en diapositivas anteriores los signos de mal pronóstico. Obviamente, todo lo contrario a lo que hemos visto viene a ser un signo de buen pronóstico. ¿La elevación de la velocidad de sedimentación será un signo de buen pronóstico? Obviamente que no, porque si tengo una velocidad de sedimentación elevada significa que tengo todavía inflamación. Y si tengo inflamación, o sea, la enfermedad no ha sido controlada en forma adecuada. Títulos elevados, perdón, esa no es la respuesta correcta. Títulos elevados del factor reumatoide viene a ser la misma explicación que la pregunta anterior. Si tengo elevados los títulos del factor reumatoide, significa que la enfermedad todavía está activa. Por lo tanto, eso no es un signo de buen pronóstico. Títulos elevados de aptoglobina, lo mismo, un factor de reactante de fase aguda que está elevado, obviamente significa que la enfermedad no ha sido controlada y no es de buen pronóstico. Presencia de nódulos subcutáneos. Hemos mencionado en diapositivas anteriores que generalmente los nódulos subcutáneos son una de las complicaciones más frecuentes desde el punto de vista dermatológico en los pacientes con artritis reumatoide, y eso tiene que ver generalmente con títulos elevados de factor reumatoide, y esto generalmente me indica que el paciente se está haciendo una forma grave de artritis, por lo tanto ha sido considerado como criterio de mal pronóstico. Entonces no es la respuesta correcta acá. Y
ausencia de erosiones en la radiografía de las manos, ese sí es el signo de buen pronóstico para esta pregunta. Hay otra pregunta donde nos menciona: durante la gestación, la artritis reumatoidea suele A, afectar las rodillas, B, empeorar, C, mejorar, 4, producir manifestaciones renales y quinta, producir nódulos. Bien, si bien es cierto, las embarazadas se quejan frecuentemente de dolores en rodillas, generalmente debido a la sobrecarga de peso que tienen a raíz del producto que está creciendo dentro de ellas, la artritis reumatoide mejora con la gestación. Recuerden que durante la gestación la mujer tiene una inmunodepresión, ¿no? Recuerden, y muchos consideran como que el feto que está creciendo dentro del útero de la mujer sería como un parásito. ¿Un parásito por qué? Porque se está alimentando a la mujer y no forma parte completamente de ella. Tiene parte paterna y parte materna, así que no está completamente formando parte de su organismo. Entonces el organismo lo que hace es bloquear la inmunidad para que no haya un rechazo. Entonces, para que se pueda seguir creciendo ese feto, necesita que la mujer no tenga un sistema inmunológico adecuado. Por eso es que ustedes ven, y muchas veces les han dicho en las clases que han estado escuchando de ginecobstetricia, que las mujeres suelen tener infecciones también, ¿no? Debido a este problema de inmunodepresión. Entonces, como la artritis reumatoidea tiene un componente inmunológico también, entonces va a ser favorecida por la gestación, por lo tanto va a mejorar los dolores y las manifestaciones de la artritis reumatoidea durante el embarazo. Por lo tanto, esta no es la respuesta. Empeora, obviamente, estamos diciendo que si mejora, no es la respuesta, la B. Mejora, sí. La flebosis generalmente mejora a partir del segundo trimestre y la mejoría se extiende hasta aproximadamente 6 semanas después del parto. Hasta 6 semanas después del parto, la mujer que tiene artritis reumatoide comienza a sentir mejoría, y luego de este periodo ya nuevamente ya empiezan las alteraciones propias de la artritis reumatoide, porque pasó su periodo de inmunodepresión. Puede producir manifestaciones renales. Si bien es cierto, durante el embarazo hay compromiso renal, aumenta la filtración glomerular, aumenta el flujo plasmático renal, aumenta el tamaño renal, este compromiso no es por la artritis reumatoidea, son cambios fisiológicos que tiene la mujer, por lo tanto esta no es la respuesta correcta. ¿Puede producir nódulos? No, ya hemos dicho que los nódulos son un signo de mal pronóstico, y si estamos diciendo que el embarazo mejora, obviamente no va a presentarse nódulos reumatoides durante este periodo. Si los tuvo, va a quedar así, de repente van a disminuir de tamaño o hasta pueden desaparecer, pero no van a aparecer nuevos nódulos si es que la paciente está embarazada. No es la respuesta correcta. Acá tenemos otra pregunta donde vemos que de las siguientes articulaciones, la más frecuentemente afectada por la artritis reumatoide son hombros, interfalángicas distales, metatarsofalángicas, tobillo o metacarpofalángica. Entonces, recordemos que la artritis reumatoide afecta preferentemente a articulaciones pequeñas o medianas, rara vez articulaciones grandes. O sea, lo primero que puedo hacer para descartar estas opciones es ver si hay alguna de estas
que sea una articulación grande. Hombros es una articulación mediana. Interfalángicas, pequeña. Metatarsofalángicas, pequeña. Tobillos, mediana. Metacarpofalángicas, pequeñas. Entonces no tengo ninguna articulación grande acá. Pero ya hemos mencionado que hay algún tipo de preferencia por las articulaciones primero de la mano. Entonces el hombro no es una de las articulaciones que preferentemente se van a afectar. Si bien es cierto, están presentes las artritis del hombro, no es lo frecuente. Por lo tanto, esta no es la respuesta correcta. Las interfalángicas distales, si bien es cierto, es una articulación pequeña, y si bien es cierto, pertenece a la mano, generalmente las articulaciones distales son territorio más de la artrosis y no de la artritis reumatoidea. Por lo tanto, esta tampoco es la respuesta correcta. Las metatarsofalángicas. Nuevamente tenemos una articulación pequeña, ¿corresponde a artritis? Sí, pero la presentación también es infrecuente. Por lo tanto, no es la respuesta correcta. Recuerden que lo que nos están preguntando son las más frecuentemente afectadas. Los tobillos es una articulación mediana, pero también la presentación es infrecuente. No es la respuesta. Y por lo tanto, las metacarpofalángicas sí es la respuesta correcta. Es una articulación pequeña y es frecuente su afectación en los pacientes con artritis reumatoide. Acá tenemos otra pregunta, bueno, bastante extensa, donde dice: paciente femenina de 40 años, que inicia en forma insidiosa, con fatiga, anorexia, malestar general, a lo que se agrega artritis simétrica en metacarpofalángicas, muñecas, rodillas y metatarsofalángicas, rigidez matutina de 2 horas. A la exploración física se confirma sinovitis en las muñecas, metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, con disminución de la fuerza de prensión, sinovitis en rodilla, tobillos y metatarsofalángicas. Por el laboratorio tienes un factor reumatoideo que está positivo, en una dilución de 1 en 128. La velocidad de sedimentación globular está en 40, la hemoglobina está en 10, el hematocrito en 30, y tiene un volumen corpuscular de 87. El diagnóstico más probable en ella es A, osteoartrosis; B, lupus eritematoso sistémico; C, fibromialgia; D, espondilitis anquilosante; y E, artritis reumatoide. Bien, nuevamente hagamos la disquisición clínica. Tengo sinovitis, por lo tanto, estamos frente a una artritis. Es monoarticular o porarticular. La afectación compromete articulación metacarpofalángica, bilaterales, muñecas y rodillas. Entonces, por lo tanto, es una poliarticular. Tercera pregunta: ¿es agudo o es crónico? Acá no nos están mencionando el dato. Cuarta pregunta: ¿las articulaciones son grandes, pequeñas o medianas? Las articulaciones metacarpofalángicas proximales son pequeñas, la rodilla y el tobillo son medianas. Entonces, por lo tanto, es un compromiso de articulaciones pequeñas y medianas. Quinta pregunta: ¿es simétrico o es asimétrico? Si dice en el enunciado que afecta ambas manos, rodillas y tobillos, me está diciendo que es simétrico. ¿Es factor reumatoideo positivo o es negativo? En el enunciado me está diciendo que es positivo. Por lo tanto, estamos frente a una artritis reumatoide. Entonces, si nosotros miramos, la respuesta sería la letra E. Entonces, las artritis reumatoides se caracterizan por ser sinovitis simétricas de articulaciones
de muñecas metacarpofalángicas, rodillas, tobillos y metatarsofalángicas. Generalmente es crónica, se presenta en mujeres en la cuarta y quinta década de la vida, la paciente es mujer, y los exámenes auxiliares con que cursan generalmente vienen a ver una anemia normocítica normocrómica. La paciente tenía una hemoglobina menos de 12 y una velocidad, un volumen corpuscular medio entre 78 y 100. La velocidad de sedimentación globular está aumentada y el factor reumatoide está positivo. ¿Por qué no puede ser una osteoartrosis? ¿Por qué tiene que ser una artritis? Recuerden que la osteoartrosis generalmente es asimétrica. Segundo, generalmente se afecta a personas de mayor edad, generalmente a partir de la quinta, sexta década de la vida. No es la respuesta. ¿El lupus eritematoso sistémico podría ser? Bien. Generalmente en el lupus eritematoso sistémico hay compromiso de piel, mucosas y serosas, ¿no? Aparte del compromiso articular, ¿no? Pero el problema está en que generalmente los pacientes con lupus eritematoso sistémico cursan más con compromiso sistémico que compromiso articular, mientras que en la artritis reumatoidea, si bien es cierto tiene manifestaciones extraarticulares, el compromiso básicamente es articular. Por lo tanto, esta no es la respuesta correcta. Fibromialgia generalmente no produce artritis y los datos de laboratorio no corresponden a esta patología. Además, la paciente debería de manifestar puntos dolorosos, que no está descrito en el enunciado. Por lo tanto, esta no es la respuesta correcta. Espondilitis anquilosante. Ya sabemos que esta es una patología que generalmente compromete a jóvenes y el compromiso generalmente es axial, no es periférico. En la artritis reumatoide es periférico, afecta manos, metacarpofalángicas, rodillas, mientras que la espondilitis anquilosante se enfoca más en columna, es decir, está en el eje del cuerpo, por lo tanto el compromiso es axial. En el enunciado no menciona nada de compromiso axial, nada de vértebras, nada de dolor, no menciona tampoco que haya alguna radiografía sugerente. Y además las vértebras generalmente se consideran como articulaciones grandes. Y lo que hemos visto en esta paciente, que el compromiso es de articulaciones pequeñas y medianas. Por lo tanto, esta tampoco era la respuesta correcta. Una pregunta que vino mencionó, ¿cuál es el cambio radiológico más temprano en la artritis reumatoidea? A. Anquilosis. B. Pérdida de la alineación. C. Osteoporosis yuxtaarticular. D. Aumento del volumen de tejidos blandos. Y E. Erosiones. Bien, la anquilosis es cuando los huesos se van fusionando. Por lo tanto, es un problema tardío. No puede ser temprano como están pidiendo acá. Por lo tanto, esta no es la respuesta correcta. La pérdida de la alineación. Acá también tengo que tener cuidado. Si bien es cierto, no me está mencionando problemas desde el punto de vista de deformidades, pero me está mencionando que el eje que sigue la articulación se perdió. ¿Y por qué es que se pierde el eje? Porque básicamente hay un problema inflamatorio que ya está causando un problema probablemente de pinzamiento y de erosiones. Entonces, si yo tengo una pérdida de la alineación, yo tengo que considerar que ese es un proceso tardío. Por lo tanto, esta tampoco es la respuesta correcta. C. Osteoporosis yuxtaarticular. Recuerden que la osteoporosis, ¿qué cosa es? Es básicamente un problema de disminución de la densidad ósea. Y la disminución de la densidad ósea no aparece de la noche a la mañana. Es un proceso que lleva su tiempo. Por lo tanto, es un proceso
tardío, no es la respuesta. Aumento del volumen de los tejidos blandos. ¿Qué me está indicando acá? No me dice que el paciente tenga problema articular. Lo único que me está diciendo es que hay un problema inflamatorio. Entonces, eso me está indicando que es un problema agudo. Y eso me está indicando que esta es la respuesta correcta, porque no está mencionando en un momento pérdida de alineación, osteoporosis, o deformidades, o erosiones. Entonces, si solamente me están diciendo que es aumento de partes blandas, yo debo arguir que la estructura ósea está indemne. Y si está indemne, esto es un evento temprano. Las erosiones también es un proceso tardío, tampoco es la respuesta correcta. ¿Cuál es la respuesta correcta? Es el aumento de volumen de los tejidos blandos. Recuerden que en los pacientes que se toman radiografías en las manos, no solamente tengo que evaluar el hueso, sino también tengo que ver las partes blandas que muchas veces nos olvidamos y que son bastante importantes de ver. Generalmente, lo primero que el paciente tiene en las radiografías de artritis reumatoide es el aumento de partes blandas. Luego viene el problema de la osteoporosis. Después de la osteoporosis, donde ya hay una disminución de la densidad ósea, esa densidad ósea que sigue progresivamente destruyéndose va a formar las erosiones. Esta, al haber erosiones, va a ocasionar que haya una pérdida de la alineación. Y por último, debido al problema inflamatorio, a la pérdida de la erosión, al pinzamiento articular, esto va a ocasionar que haya una anquilosis. Esta es la secuencia natural de cómo es que se va afectando radiológicamente un paciente con artritis reumatoide. Una paciente con diagnóstico de artritis reumatoide se queja de resequedad ocular y oral. ¿Cuál de las siguientes pruebas podría ser de utilidad para diagnosticar el problema de esta paciente? Si estamos hablando de resequedad oral y ocular, significa que las glándulas no están produciendo la suficiente cantidad de líquido que deberían producir. Si estamos hablando del ojo, las lágrimas, y si estamos hablando de la boca, la saliva. Entonces significa que hay algo que está produciendo que la glándula se afecte. Y ese algo, generalmente son problemas inmunológicos, que están afectando estas glándulas, y están inflamándolas y destruyéndolas. Por lo tanto, no se va a producir la suficiente cantidad de líquido y no va a lubricar el ojo, y el paciente se va a quejar de sentir como si tuviera arenilla en los ojos. El paciente comúnmente les dice: siento como si me hubiera entrado tierrita, polvo o arena al ojo, y me arde, y tengo que parpadear repetidas veces para que me pase estas molestias, pero continuamente me fastidia y mi ojo se pone de color rojo muchas veces. Y en el caso de la boca, el paciente suele mencionarles que tiene dificultad a veces para saber los alimentos, para sentir el sabor de los alimentos. Doctor, la comida me parece sosa. Yo me paro quejando de mi señora que no lo condimenta bien, no lo prepara bien, no sé, ya no siento mucho el sabor. Y después también les dicen, recuerden que para que el sabor se produzca, necesito que las sustancias químicas se diluyan en la saliva y éstas vayan a las papilas gustativas, que van a activarse y van a enviar los impulsos nerviosos hacia el centro del cerebro. Entonces, si yo no tengo suficiente cantidad de saliva, voy a tener ese problema, y no solamente eso, sino que no voy a poder deglutir bien los alimentos o las pastillas que me estén dando. El paciente muchas veces se queja: doctor, yo el año pasado pasaba bien las pastillas y ahora se me atracan, no puedo pasar bien las pastillas. Entonces eso significa que mi paciente está haciendo un síndrome de Sjögren, que muchas veces se asocia con problemas de artritis reumatoide, y nos presentan algunas pruebas para ver
¿cómo puedo hacer el diagnóstico de esta patología? Me dicen la prueba de D'Amato, la prueba de Gruskin, la prueba de Fouché, la prueba de Schirmer y la prueba de Brieger. Bien, D'Amato es una prueba, sí, pero que tiene que ver con vacunas. Cuando yo inmunizo a un paciente y éste hace una reacción inmunológica del tipo hemoclástica, eso es una prueba de D'Amato positiva. Y acá no tiene nada que ver con vacunas, por lo tanto, esta no es la respuesta correcta. Si yo recuerdo qué cosa es la prueba de Gruskin, tiene que ver, recuerden, una forma práctica, D'Amato D de dermatológico, Gruskin G de gestación. ¿No? La de Gruskin generalmente se inyecta antígeno preparado de una capa fetal de la placenta, un machacadito se inyecta y si hace una reacción, una pápula, tengo la prueba positiva que el paciente está embarazada. Si se forma esta pápula, es una intradermorreacción, entonces me está indicando embarazo y no estamos hablando nada en el enunciado del embarazo, por lo tanto esta tampoco es la respuesta correcta. La prueba de Fouché, ¿para qué me sirve? Para demostrar presencia de bilirrubina. ¿En dónde? En heces. ¿En dónde? En orina. ¿En dónde? En el suero. Y acá en el enunciado no se está mencionando nada de ictericia. La prueba de Schirmer, esta sí tiene que ver con la resequedad ocular y es cuando ustedes colocan un papel de filtro dentro del párpado y esperan aproximadamente unos minutos para que se moje ese papel de filtro y luego miden la cantidad de milímetros que se mojó y de esa manera puedo hacer el diagnóstico de resequedad ocular o no. Mientras que la prueba de Brieger tiene que ver con la malaria. Por lo tanto, esto tampoco es la respuesta correcta. ¿Cuánto es lo que debe mojar la tirita de papel? Acá ustedes ven, se le ha puesto en ambos ojos un papel de filtro durante aproximadamente 5 minutos y yo tengo que ver si ha mojado 10 o más milímetros. Si moja 10 o más milímetros, está bien. Si moja menos, obviamente estamos hablando de resequedad ocular y es una prueba fácil, sencilla, que se hace a la cabecera del paciente, que no demanda mucho tiempo ni fastidio y de esa manera ustedes pueden hacer el diagnóstico fácilmente. Ahora, por si acaso, la resequedad ocular con el síndrome de Sjögren no solamente se asocia con artritis reumatoide, puede asociarse con varias enfermedades inmunorreumatológicas. Por ejemplo, una enfermedad que también puede cursar con síndrome de Sjögren viene a ser el lupus eritematoso sistémico. Pero no es la única. Pueden haber enfermedades también relacionadas con síndrome de Sjögren que no tienen nada que ver con problemas inmunorreumatológicos. Algunas enfermedades neoplásicas como linfoma también puede cursar con resequedad ocular. Carenciales, déficit de vitamina A, también puede crear síndrome de Sjögren.